de los asistentes está pasado de alcohol. Es otra cosa. Bueno, es uno de los temas que vamos a estar planteando. Los saludamos al senador Sergio Flinta, que ya está acá con nosotros, referente de la UCR. Participó de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio hace unos días en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿qué trataron en esa reunión y a qué conclusión llegaron después de las elecciones? Bueno, yo creo que hubieron dos definiciones importantes. Una tenía que ver con el supuesto llamado al diálogo por parte del gobierno nacional, y en ese aspecto se coincidió que, bueno, todavía no existía ninguna convocatoria de parte del gobierno nacional y que si lo hubiera tendría que analizarse alguna suerte de temario, alguna situación que esclarezca un poco la motivación. En el marco de un gobierno que salió a festejar una derrota, o sea, se interpreta que si el gobierno no asume lo sucedido, no asume el mensaje que la población, que la ciudadanía argentina dio a saber, era realmente muy difícil en esas condiciones sentarse a dialogar. ¿Qué de Fernández todas maneras, le pareció? ¿El Fernández que habló en el mensaje grabado o el Fernández que después habló en vivo el domingo No, anterior? yo no vi ¿Ninguno de los dos? No. Yo del Fernández que me acuerdo es el que criticaba a Cristina y todas esas cosas. Pero pasaron cosas después. Sí, pero ese es el Fernández del cual me acuerdo. No, realmente la situación del país creo que es muy complicada, realmente muy complicada, más allá de que este es un resultado que, bueno, que nos conviene, que nos resulta favorable, que nos permite construir una alternativa, pero acá el tema es el país, y el país está muy complicado, un gobierno nacional que viene de desatino en desatino, que no logra enhebrar políticas de Estado en temas muy importantes, fundamentalmente en la cuestión económica, la cuestión laboral, la cuestión social, y que realmente está profundizando una crisis que por suerte no se expresa en estallidos, pero sí se expresan en las urnas con un disconformismo muy grande de parte de la ciudadanía argentina. Vos fijate que los distritos que votaron en contra del gobierno nacional fundamentalmente son los distritos productivos. Y eso tiene que ver con un perfil de gestión de de Alberto Fernández, que realmente está castigando a la producción en la Argentina, entre otras cosas. Dice que tendría que haber un temario claro en la convocatoria al diálogo. ¿Qué temas deberían estar, digamos, incluidos sí o sí? Y tiene que estar fundamentalmente temas referidos al desarrollo, al crecimiento, la situación económica, cuál es el verdadero pensamiento del gobierno nacional con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el tema de seguridad, que indudablemente repercute enormemente en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano bonaerense, donde hay responsabilidades compartidas. Y yo creo que no se toma ese tema, no se asume ese tema como un problema, y si no se asume como un problema, muy difícil va a ser que se desprendan políticas al respecto. Bueno, tenemos unos resultados electorales logrados por la coalición ECO en Corrientes, con Valdés a la cabeza, y hay un hecho, la verdad que para nosotros que contamos el devenir histórico y político de la provincia de Corrientes es insólito. Hoy en los diarios nacionales, Daniel Scioli lo menciona a Valdés por la coalición gobernante, Rogelio Frigerio, que habló de los resultados de Valdés, y otros comentaristas políticos de los diarios nacionales, porque dice que las aspiraciones, también dicen algunos, es ser presidente del Comité Nacional, ya que se especula porque se eligen autoridades en diciembre, que se podría prorrogar a marzo, no sé qué sabe usted, y entonces las aspiraciones de Valdés sería ser presidente al Comité Nacional. ¿Qué sabe usted? No es lo que yo he conversado con él hasta antes de su viaje al exterior. Nosotros venimos trabajando en un sector del radicalismo con Gerardo Morales, con Ángel Rosas, con Aidenov, con gente del norte, del sur, y estamos trabajando en ese esquema, un esquema de renovación de las autoridades nacionales. Las autoridades nacionales terminan el 16 de diciembre, 16 y 18 de diciembre. Los plenarios del Comité Nacional, o sea, los delegados que elegimos autoridades,
tenemos que ser electos previamente en nuestras internas. En ese aspecto, Gustavo no es delegado. Si el plenario se hiciera en marzo o abril y él resultara delegado, podría aspirar. De todas maneras, no es el tema que venimos conversando. O sea, De ¿no todas es maneras, objetivo de él pero de ahora prioritario? todas maneras, yo creo que es importante que se hable de Gustavo Valdés, se hable del radicalismo correntino, se hable de Corrientes, porque indudablemente estamos generando expectativas importantes en un mapa político de alguna manera que viene de frustración en frustración, y nosotros creemos que podemos aportar lo nuestro para construir una alternativa. Y en ese aspecto Gustavo se erige con un potencial enorme dentro del mapa político del radicalismo y del país. Senador, esta semana le hice una nota al doctor Carlos Fara y me dejó dos definiciones que me gustaría compartirlas con usted para escuchar su pensamiento respecto de esto. Por un lado, dice, el radicalismo va a aumentar su protagonismo porque hay una inmensa mayoría del país que está a la derecha de Macri y a la izquierda de Cristina y Alberto, o sea, hablando de un porcentaje muy grande de moderados que está pidiendo centro, fundamentalmente en la política. Y por otro lado, habla de la importancia de los líderes regionales radicales, porque entiende que por afuera de la Argentina central, en lo que él denominó la periferia política, están los puntos que le podrían faltar a Juntos por el Cambio para consolidar este piso alto que está mostrando en las últimas dos elecciones. ¿Qué piensa de los dos conceptos? Mira, yo pienso que en este momento no es momento de especulaciones. Yo creo que esto es un momento donde hay que serenarse, hay que llegar a conclusiones importantes, fundamentalmente. Creo que es un tiempo que tenemos que abocarnos a construir una alternativa generando políticas de Estado que solucionen los problemas de la ciudadanía, los problemas que a todos nos aquejan. Yo creo que especulaciones en este momento, con una dinámica realmente tan frenética de la política argentina, es arriesgado. Está claro que, bueno, que acá ocurrió algo, ocurrió la derrota del gobierno nacional, ocurrió derrotas de este gobierno en distritos clásicamente peronistas, o sea que hay peronistas que no se sienten representados, más allá de la ciudadanía que no profesa ningún color político, y eso indudablemente habla de un gobierno nacional debilitado. Nosotros lo que creemos es que tenemos que seguir trabajando filas adentro del radicalismo, desde el radicalismo proponer alternativas, generar propuestas políticas, luego dentro de la alianza con el PRO y con la coalición cívica, y seguramente ahí encontraremos los caminos y los denominadores comunes y fundamentalmente también los liderazgos que nos permitan llegar al 2023 con posibilidades, pero no solamente posibilidad de triunfo. Nosotros en Corrientes no solamente trabajamos para ganar elecciones, nosotros en Corrientes venimos trabajando para ganar elecciones desde el triunfo, desde el gobierno, resolver temas, resolver problemas, llegar a situaciones como hoy vive la provincia, en una situación donde se reflejan con los resultados electorales. Y eso es lo que queremos transmitir a los dirigentes nacionales. Checho, en ese orden, ¿hay nombres que se están barajando para la conducción nacional? ¿Hay algún principio de acuerdo, consenso en algún nombre central? Y también en el tema que sí se viene, porque va a ir el presupuesto plurianual o no anunciado por el gobierno, y va a ir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional seguramente en poco tiempo más, y la conformación de la conducción de los bloques es importante. Mario Negri está preocupado, parece que lo quieren sacar de la presidencia del interbloque, la Unión Cívica Radical lo critica mucho a Ritondo. ¿Cómo se van a solucionar todas esas cosas? Y son temas que se tienen que resolver. Indudablemente, bueno, nosotros estamos trabajando como un acuerdo con Mario Negri para que repita su liderazgo en la Cámara de Diputados de la Nación y el interbloque. ¿Quiénes lo impulsan a Jacobiti? El radicalismo de la capital. La capital. Sí, pero no está bien, no es nítido todavía no hubieron negociaciones, son enunciados o anunciados. Y hay que manejarse con un poquito más de criterio, todavía no hubieron reuniones de negociación, yo creo que las van a ver, por supuesto, porque es un combo de protagonismo, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados con su bloque, con el interbloque, el Senado con su bloque y su interbloque, y la presidencia del radicalismo. Para la presidencia del radicalismo viene trabajando Gerardo Morales,
Algunos ¿Qué es el nombre? viene trabajando, algunos hablan también de Martín Lustó, por contrapartida del radicalismo de la capital federal, pero todavía no nos hemos sentado a conversar a ciencia cierta para resolver un tema que nos parece muy importante, porque este Comité Nacional y la convención que luego surja es la que va a materializar alianzas. Nosotros del radicalismo lo que sí estamos decididos es a propiciar nombres propios para instalarlos, para que recorran el país, para que salgan a plantear cosas desde nuestra fuerza política y luego nos reuniremos con el PRO y veremos cómo vamos a resolver las candidaturas. Doctor, usted dijo, no es tiempo de especulaciones, tenemos de acá hasta las próximas elecciones 2 años, aunque parecen ser que los tiempos políticos muchas veces se aceleran, y todavía no hay una convocatoria al diálogo. Y dijo que lo más importante en este momento es Argentina, más allá de todo lo que significan estos procesos políticos, que a veces parece ser que el proselitismo es muy largo en Argentina. Usted, teniendo en cuenta que nos quedan 2 años de gobierno, de este gobierno particularmente, que podrá o no buscar su reelección el presidente Fernández, ¿considera que tras las elecciones interpretó lo que quisieron decir las urnas o son como los caballos que van con una anteojera así y le van metiendo para adelante en busca de la meta, a pesar de que la meta pueda ser, digamos, muy dolorosa para los argentinos? Bueno, yo creo que aparentemente el gobierno nacional, por lo menos públicamente, no asumió la derrota. Por lo menos públicamente no salió a decir, bueno, tenemos estos problemas, vamos a solucionarlos, no podemos solos, convocamos a las fuerzas políticas, a los sectores sociales, a los sectores del trabajo, a los sectores de la producción. Eso es elemental. Lo que creo yo, pensando desde el kirchnerismo, que eso es como que se... Yo creo que lo de ellos es no aparecer débiles, cuando en realidad lo están porque la gente lo determinó así. Y lo que yo creo que tienen que hacer un renunciamiento de su prepotencia y convocar a todos para solucionar el problema. Yo te pongo un ejemplo, el tema de la seguridad. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. El problema de la seguridad, si no se asume que realmente hay un problema de inseguridad, no se van a poder dictar políticas. Y yo creo que la inseguridad tiene que ser tratada como políticas de Estado, así como se tratan otros temas. Y desde la provincia de Buenos Aires, desde la Nación, y quizás articulando con la capital federal, porque el conurbano es un ida y vuelta permanente, se tendrá que convocar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los sectores sociales, para ver qué hacemos, qué hacen con un problema realmente acuciante. Pero aquí tenemos el mismo problema, Checho. ¿Ah, sí? Y lo tenemos a nuestro amigo, las dos caras, si querés, de la misma moneda, y coincido contigo en que tienen que ser políticas de Estado. Lo tenemos a Dani Brite, que podría parangonarlo, hacer la analogía con el kiosquero muerto. Gracias a Dios, Dani está vivo. Y al chico muerto en la playa, en el río, que puede lamentablemente compararlo con los excesos policiales. Es un problema que lamentablemente abarca todas las jurisdicciones. Los índices de delincuencia que tiene la provincia de Buenos Aires, el conurbano, no lo tiene Corrientes. Sí, no los es lo índices mismo. Sociales que tiene el conurbano. Yo repudio absolutamente lo que le pasó a Dani y lo que pasó con este chico que se ahogó allá en la punta de la Satigre. Totalmente, pero vos no podés comparar el estado de terror con que viven los bonaerenses con la manera que vivimos los correntinos. Porque son sociedades distintas. Ah, claro, porque acá nos arriesgamos todos los días, somos más machistas. No. Gracias a de Dios, todas maneras, querés te digo una cosa, te voy a dar la derecha. Y bueno, está bien. Yo creo que los problemas hay que asumirlos desde la política con seriedad y como políticas de Estado. Pero hay problemas acuciantes. Y eso, si no se reconocen, no se van a resolver. Y yo creo que el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que tienen donde está la provincia de Buenos Aires, la capital y la nación, tienen que trabajar juntos. Yo creo que el gobierno nacional y el kirchnerismo, en definitiva, lo que hace es negar la realidad, negar los problemas, negar las situaciones que se van suscitando todos los días y que padecen los argentinos. ¿Quién va a invertir en este país con este grado de precariedad institucional a partir de los liderazgos?
Es difícil, y si no hay inversión no hay desarrollo, y si no hay desarrollo no hay trabajo, y el problema de la falta de trabajo es acuciante. El país no crece en materia de creación de puestos de trabajo hace más de 10 años. Y vos me decís, ¿Están satisfechos? ¿Qué pasó en algunos municipios puntuales, Mercedes, Esquina, por ejemplo? bueno, estamos satisfechos porque nosotros generamos una estrategia. Yo creo que la última vez que estuve aquí enumeré una serie de localidades que pensábamos que íbamos a ganar, las ganamos. Saladas, Loreto, San Luis del Palmar, nos sorprendió gratamente Santo Tomé, indudablemente que en Esquina no se pudo, en San Roque tampoco, en Santa Lucía, en Mercedes, en Paso de los Libres por poco, y son distintas estrategias que se formulan a partir de las distintas realidades que cada comuna tiene. Yo lo que creo que es importante y hay que salvaguardar la opinión de la gente. Esto, el movimiento que hemos generado a partir del liderazgo de Ricardo en su momento, ahora con Gustavo, es realmente una fuerza políticamente hablando y electoralmente arrolladora. Eso no quita que nosotros nos quedemos con el 100% de los municipios. La gente elige y toma decisiones y emite su voto y designa a sus autoridades de distintas maneras, y eso está bien. En el terreno de las inversiones, hoy Gustavo Valdés ratificó desde Austria que se pone en marcha a la brevedad la construcción del aserradero más grande del país, una inversión de 110 millones de dólares. Ahora, usted ya desde la época de los gobiernos de Ricardo Colombi venía empujando junto a la coalición en la dirección de la industrialización de la enorme cantidad de madera y Sí. se hablaba de las pasteras. ¿Este es un tema que quedó archivado o que se puede reactivar en cualquier momento si mejoran las condiciones en el país? El negocio de las pasteras en el mundo está concentrado en 3-4 empresas. Son los que toman decisiones. No hay un abanico de posibilidades de inversores. Yo creo que después de Gualeguaychú, para eventos, en Argentina no creo que alguien de esos 3 o 4 inversores mundiales se animen a poner un peso para generar una pastera con el riesgo que se genera política y socialmente. Corrientes tiene condiciones en términos de masa de bosques implantados de sobra. Lo que yo creo que sí, nosotros tendríamos que generar con el gobierno nacional políticas de Estado para generar el desarrollo de nuestras potencialidades, entre ellos la madera. La madera en Corrientes, eucaliptos o pino, que no termina en la cerrado, que termina en la fábrica de muebles. Para eso necesitamos políticas impositivas diferenciadas, qué sé yo, un IVA distinto, que nos permita poner y competir con el puerto de Buenos Aires o con otros productores de muebles en el mundo. Y eso no es muy loco, eso tiene que ver con decisiones políticas, que no es solamente de los correntinos, sino que tiene que ser una política superior, que puede ser a partir de algo que sí yo realmente reconozco al presidente de la Nación, la idea de generar la región del Norte Grande, y a partir de ahí surjan legisladores que se animen a plantear estas cosas con aval político de las provincias y de la Nación. ¿Cuáles van a ser los desafíos después del 10 de diciembre acá en Corrientes? Nosotros tenemos desafíos permanentemente, indudablemente que uno es mantener la armonía, el orden, la paz social, cumplir con las exigencias que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, mejorarlo si es posible. Y tenemos también desafíos que podemos hacer aportes nosotros, pero también tenemos que convenir con la Nación, que es la generación de puestos de trabajo, generar oportunidades laborales, para poner en funcionamiento todas nuestras potencialidades, como vengo diciendo. ¿Y el gabinete es una decisión personal del gobernador, es una decisión del espacio político, de la coalición? El gabinete es un espacio absolutamente decisión del señor gobernador. O sea, no se reúnen para decir esto serían los equipos técnicos, no existe eso. No, por lo menos hasta ahora no. No sé, si existiera yo te vengo y te cuento. Pero por ahora no. Pero por ahora no. ¿Y va a haber muchos cambios, sabe usted? No sé. O sea, ¿Por qué no pueden ganar Mercedes? Y es la misma razón por la que no podemos ganar Esquina o San Roque. Fundamentalmente hay una cosa que, para mí que soy de alguna manera armador, hay 2 datos importantes
son las conclusiones de esta elección. En primer lugar, vos fíjate que ganamos San Luis del Palmar, Loreto, Saladas, Santo Tomé, con candidatos que hace más de 4, 5 o 6 años que vienen trabajando, con personas que vienen trabajando con aspiración a ser candidatos y a ser intendentes. Noel Gómez en Saladas, Orlando Maidana en Loreto, Reini Bujar en San Luis del Palmar, Suaid en Santo Tomé, pero vienen trabajando hace rato con una aspiración legítima y entonces son gente conocida, gente instalada, al cual se les puede construir una alianza y un aporte importante. Y además es muy difícil ganarle a un intendente si no hay una unidad electoral. Y bueno, en San Roque fuimos con 2 listas, en Esquina también, en Mercedes también, y eso dificulta, es muy dificultoso. Siempre el intendente tiene un poder territorial y un poder político importante que lo pone en juego y que... Ahora, en Esquina el radicalismo es vigoroso, porque iban las 3 listas con candidatos a vice, por ejemplo, radicales, en Esquina, ¿sí? Y además hay referentes de peso, como el caso de Mancini con su partido, el caso de la senadora nacional Valenzuela, sí, entre otros, ¿no? Y el diputado electo Pellegrino. Pellegrini. Senador electo. Senador, perdón. Bueno, debería haber, digamos, un examen más minucioso. No, pero de acuerdo, pero de todas maneras, Cristina... ¿No se da nomás también que esos intendentes son buenos, digo, y repitieron? Sí, para mí el de Esquina no es tan bueno, pero indudablemente supo manejar la estrategia electoral y nosotros no. Pero está claro. Ahora, de todas maneras, Cristina, de 15 municipios ganamos 8. También ponernos la vara de que tenemos que ganar el 100% de los municipios, ojalá, pero es muy difícil. No abusen. No abusen. Lo quiero sacar de la política puntualmente, política electoral. A usted se lo reconoce mucho por su trabajo por Iberá, lo que tenga que ver con el medio ambiente, así es, con el tema del turismo, el fomento del turismo como una de las potencialidades de Corrientes. Y recientemente pasó que se separó el cargo a un funcionario de la provincia, sí, que autorizó no sé si la palabra es matanza, pero sí... Que sí es matanza. La matanza de carpincho en un campo. ¿Y qué pasó? No, yo creo que el funcionario no se manejó bien, tomó una decisión absolutamente de manera inconsulta, por un lado. Por otro lado, la provincia viene propiciando el cuidado de su flora y su fauna. La semana pasada se aprobó en la legislatura correntina un proyecto de mi autoría para muchos de nosotros, haciendo un aporte enorme. Corrientes está haciendo un aporte que ninguna provincia está haciendo y pocos estados de América a preservar el medio ambiente, generando la preservación de los humedales. Los humedales son enormes captadores, secuestradores de gases de carbono. Las turberas y los humedales. Y Corrientes es un ejemplo mundial. Y en ese aspecto tiene que ver la biodiversidad. No solamente son las plantas las que absorben, sino los humedales en su conjunto. Y hoy en Glasgow se llegó a la conclusión que la biodiversidad es la que aporta a evitar, a mitigar el cambio climático. Y Corrientes lo que está haciendo hace un tiempo, trabajando con fundaciones y también desde el gobierno provincial a preservar la biodiversidad, a reponer las especies extintas, a cuidarlo en el marco de nuestro parque provincial y el parque nacional Iberá con el que convivimos. Entonces un funcionario así, con una excusa absolutamente sin mayor, digamos, explicación, genera una medida, el ministro no sabía, mucho menos el gobernador. Y eso realmente nos pareció ¿Pero no a es todos. verdad que los carpinchos se comen todo el arroz y que no pueden convivir? Escuchame, el predio arrocero tiene casi 10.000 hectáreas. Con 200 carpinchos, ¿te parece que vas a...? No sé, por eso le pregunto. Usted una vez nos explicó bien lo que era la plaga de jabalíes y todo lo que había significado su introducción. Sí. Y los carpinchos, uno lo que ve es que se reprodujeron mucho, hay muchísimos carpinchos. Sí. Por eso le digo, ¿no son también para algunas producciones una plaga, aunque no tengan esa definición no pone técnica? En riesgo ninguna producción. Ninguna de las actividades productivas de Corrientes pone en riesgo el carpincho. Y además el carpincho se autorregula por sí mismo. Cuando hay hacinamientos se generan algunas patologías que es como que se autorregula en su propia comunidad.
Yo no estoy de acuerdo en la matanza, y mucho menos del carpincho, porque mira, si hay algo emblemático... Y se han vuelto si hay simpáticos, algo, además. exactamente, y si hay algo emblemático es nuestro carpincho, y si hay algo que se generó discusión hace poco en la provincia de Buenos Aires, en los countries, el carpincho, y es un roedor inofensivo absolutamente, no tiene nada que ver como ser el jabalí sus cruzas. El ciervo axis también, que está invadiendo la provincia y que tenemos que hacer algo y que no es realmente fácil. Es muy complicado generar una regulación de poblaciones de exóticos. ¿Cómo se hace eso? En el caso del jabalí estamos trabajando la importación de un tóxico australiano. El tema del jabalí y sus cruzas es un problema mundial, un problema mundial. Y en Australia se está generando, se está desarrollando un tóxico que por el metabolismo del jabalí solamente es tóxico para el jabalí o sus derivados. Y se está importando, ya está en Buenos Aires, lo estamos trabajando en conjunto con SENASA y con parques nacionales, porque el parque nacional de todo el país tiene un problema gravísimo y próximamente se va a hacer una prueba. ¿Las poblaciones rurales no consumen el jabalí acaso? El jabalí es un animal muy peligroso, ¿no? Y yo no conozco de poblaciones rurales que consuman. Quizá hay cazadores y que después consuman, con riesgo, como sucedió en Santa Lucía, de contraer triquinosis, pero no es lo recomendable. Es como un cerdo. Para el jabalí es como un Poquito más cerdo. Es un suino. Sí. Dicen, yo he Es escuchado un suino, sí. que gusta, digamos, al poblador Sí, rural claro. consumir esa carne. Yo prefiero salvaje. la carne de ternera. Cada uno elige sus delicatessen. No, totalmente, sobre el gusto no hay nada escrito. Justamente hablando de eso con una vegetariana. Claro, ahí. Y bueno, mirá, vos te decidiste por los vegetales. Y sí. ¿Va a haber extraordinarias o prórroga de las sesiones, senador? Ay, no sé. ¿No sabe? Pero Puede creo ser. que quedaron temas que de presupuesto, Y por puede ejemplo. ser, si entra el presupuesto, yo creo que se tendrían que originar una extensión de las ordinarias, en extraordinarias. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, tenemos consigna, Domi, la podemos repasar y los primeros mensajes que van llegando, ¿cuáles son? Así es, Cristina. Hoy le preguntamos a la gente qué piensa respecto a la prohibición de venta de alcohol.